Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro programa Sin Tapujos, porque este es un podcast en el que hablamos de todo. Y en el día de hoy tenemos el privilegio de tener al doctor César Vidal, a quien le agradecemos un montón. Nos ha estado explicando que ha tenido un día de 11 horas seguidas y ha tenido la amabilidad de darnos este hueco. Muchas gracias, César. Y bueno, antes de que empezar con él, queremos presentaros a quienes van a dar la entrevista. Aquí a mi derecha tengo a Javi Méndez. Muy buenas a todos. También tengo en Barcelona a Juan Pablo Álvarez. Muy Juanpi. buenas a todos. Y desde la selva, desde Perú, Tarapoto, el que va a estar dirigiendo un poco también el tema de audiovisuales, multimedia y todo esto, edición, Federico Álvarez. Hola, Fede. Un gusto estar acá. Y bueno, y tenemos, como he dicho antes, el privilegio de tener a César Vidal en el día de hoy. Y a modo de resumen, vamos a intentar introducirlo. Vamos a pedirle a César que no se ofenda porque tenemos, él ha hecho tantas cosas que vamos a simplificarlo en muy pocas. Y si quieres, simplifícala y pasa directamente a la entrevista, ¿eh? O sea, yo aguanto muy mal cuando empiezan a contar lo que he estudiado, lo que he hecho y todo ese tipo de cosas. Me parece aburridísimo. O sea, bueno, simplemente para que sepan los hispanohablantes quién eres tú. César Vidal es periodista, es historiador, es un teólogo español que ahora mismo está en Estados Unidos y bueno, está dando esta batalla cultural. Tiene un canal de YouTube que se llama César Vidal, en el cual podéis ir a visitarlo en cualquier momento. Y también tiene un programa de internet que se llama cesarvidal.tv. Ha escrito también varios libros sobre, bueno, políticas, sobre cristianismo, sobre historia de España, etc, etc, etc. Entonces, César, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Otra vez, muchas gracias. Bien, bien. Hoy, como adelantabais, ha sido un día muy cargado. He tenido algo más de 11 horas seguidas de trabajo. Parecía que además de todo lo que había que grabar de programación, se conjuraban los medios técnicos y se caían unas cosas y se caían otras y otras tardaban en subir a la nube. O sea, había sido un día de esos que no se le veía el fin, como diciendo, llega el fin de semana, pero espérate que va a llegar con calma, ¿no? Pero por lo demás, muy bien. La verdad es que muy bien. Bueno, nos alegramos. Esperemos, nuestra intención es que sea esto un coloquio en el que podamos charlar, hablar, preguntarte cosas y bueno, hacerlo, quitar esta informalidad, digamos, quitar esta formalidad, digamos, ¿no? de una entrevista y todo esto. Bueno, hablaremos, ya lo hemos dicho, hablaremos sobre política internacional. Cuando hablamos de política internacional hablamos de la política española y también de la política internacional. Así que sin más dilaciones vamos a darle caña, Juanpi. Vamos allá. Perfecto, muy bien, pues para los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, vamos a empezar hablando acerca de la política española. Y para que no lo sepan, actualmente tenemos desde las elecciones de finales del 2019, ¿no? Se formó un gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, que podríamos decir entre la izquierda española y la extrema izquierda. Y bueno, César, ya ves como en las últimas semanas ha habido tensiones, ha habido digamos, rifirrafes en la coalición, sobre todo por el tema de la reforma laboral. Ha habido un choque entre Yolanda Díaz y la vicepresidenta económica Nadia Calviño. ¿Cómo es la coalición ahora y qué futuro le auguras? Yo creo que la coalición va a aguantar y va a aguantar porque si no aguanta va a ser muy malo para los miembros de la coalición. Pero también es verdad que creo que los miembros de la coalición están de alguna manera preparándose para las próximas elecciones. En el caso del Partido Socialista le interesa presentarse como una izquierda moderada que no es como estos bárbaros de Podemos, y en el caso de la gente de Podemos su idea es presentarnos como la verdadera izquierda y no como esta izquierda tibia que es el Partido Socialista, y lógicamente eso acaba pasando al final
por la discusión en algunas de las leyes, como es, por ejemplo, la ley, la timidísima flexibilización del mercado de trabajo que hizo el Partido Popular, muy alicorta, que no ha abolido el actual gobierno y que Podemos pues, considera que puede dar la idea de que efectivamente está muy a la izquierda si acaba con esa reforma laboral. El problema que tiene el gobierno es que necesita mucho dinero. España es una nación que lleva gastando mucho más de lo que debe desde hace muchísimo tiempo. Eso no ha empezado con este gobierno, empezó muy atrás. Y para recibir, para que se le abra el grifo desde la Unión Europea, tiene que dar una imagen de respetabilidad. Y eso significa que nadie tiene que ganar este pulso, porque si el pulso no lo gana ella y lo gana la ministra de Podemos, la imagen de respetabilidad no hay manera de que la pueda transmitir España, ¿no? Claro. Yo creo que Nadia Calviño es lo mejor que hay en el gobierno. Alguno dirá, eso no es mucho, pero tiene un enorme interés por seguir siendo ministra y eso hace que muchas de sus posiciones finalmente las suavice porque quiere seguir siendo ministra y efectivamente si adopta una posición más ortodoxa en términos económicos, pues se juega que la envíen a su casa. Claro. ¿Y crees que, bueno, decías que le auguras que va a continuar la coalición, ¿crees que acabará la legislatura o Sánchez adelantará elecciones un año antes? ¿Cómo lo ves? Yo creo que él va a intentar agotar lo más posible la legislatura, lo cual no quiere decir que no lo consiga, pero como en última instancia las prospecciones de voto las tiene simplemente a golpe de teléfono, es decir, no tiene nada más que descolgar, llamar a Tezanos y que Tezanos le diga cómo están las cosas en ese momento, yo creo que él va a mantener las elecciones hasta el punto en el cual pueda agotar lo más posible la legislatura, pero no perder las próximas elecciones. Yo creo que Pedro Sánchez cuenta con que puede ganar las próximas elecciones. Yo creo que no es imposible que las pueda ganar. Sinceramente creo que no es imposible. Y él va a buscar el momento más adecuado, que bueno, puede ser algún tipo de salida de efecto. En estos momentos no se me ocurre cuál pueda ser, porque la situación económica verdaderamente es alarmante, pero que va a intentar una situación de ese tipo para disolver cámaras y convocar elecciones no tiene la menor vuelta de hoja. Al respecto de lo que comentabas, ¿no? De Tezanos y las encuestas, bueno, a día de hoy, a excepción del CIS, todas las encuestas vienen marcando una tendencia en la que no hay mucha diferencia, pero el Partido Popular viene a ser la primera fuerza y quería preguntarte acerca ahora un poco del escenario de la derecha política española. Bueno, sabemos que la última moción de censura que impulsó Vox, Casado trató de marcar una línea de distancia para alejarse de Vox. Ahora, en el caso hipotético de que sumara en las próximas elecciones la derecha del PP y Vox, ¿cómo ves a Casado? ¿Ves que acabaría pactando con Vox? ¿Podría hacer ante presiones del Partido Socialista? ¿Cómo ves al PP y esta parte más ayusista y más casadista? Bueno, yo creo que en realidad al PP actual, que es el PP de Casado, le encajaría mucho más llegar a un gran acuerdo, a una Großkoalition, como dicen en Alemania, con el Partido Socialista. Es decir, el Partido Popular en estos momentos ya hace 2 años que abrazó explícitamente la Agenda 2030. Yo recuerdo el tuit en el que Casado anunciaba que apoyaban sin ningún tipo de reticencias la Agenda 2030. El Partido Socialista no solo es que la abraza, es que tiene un ministerio de la Agenda 2030, a cuya cabeza estuvo Pablo Iglesias hasta que decidió que se marchaba de la política o le dijeron que tenía que marcharse de la política y efectivamente es así. Y yo sinceramente creo que esa coalición sería mucho más fácil para Casado y podrían invocar una situación de especial dificultad de la economía, etcétera, etcétera. Si no se produjera ese fenómeno, el Partido Popular solo puede gobernar con los votos de Vox. Es decir, cualquiera que esté viendo las encuestas que ahora mismo se publican, y son encuestas en las que el Partido Popular está perdiendo respaldo en relación con lo que pasaba hace un año. Es decir, sumado a Vox sigue ganando, pero alguna de las últimas encuestas que yo he visto hace muy pocos días en La Razón les daba la mayoría absoluta por un escaño
pero suponiendo que sumaran con Vox. Es decir, el Partido Popular solo no tiene ninguna posibilidad de gobernar. Exacto. Y yo me imagino que en una coalición con Vox, Vox pondría condiciones. Y a día de hoy, la única fuerza política en España que se opone a la Agenda 2030, y además lo ha dicho de manera expresa, es precisamente Vox. De modo que no sé exactamente cómo el Partido Popular conseguiría navegar en esa situación, porque yo estoy convencido de que hay una serie de leyes cuya derogación exigiría Vox. Y también se había publicado en los últimos días tensiones entre el equipo de Ayuso y el secretario Teodoro García Egea para apartarla de las listas de Madrid. Y bueno, el gran éxito de la presidenta en las últimas elecciones del 4 de mayo fue totalmente irrefutable. ¿Ves opciones de que Ayuso pueda, digamos, optar a la presidencia del gobierno venciendo a Casado en unas futuras primarias, viendo estos grandes resultados que ha tenido en Madrid? No, no lo creo, pero no lo creo fundamentalmente porque el sistema español es muy poco democrático. Es decir, aunque la Constitución hable de la democracia interna de los partidos, etcétera, eso son músicas celestiales, ¿no? En un país como Estados Unidos, donde yo vivo ya hace 9 años de manera continua, el fenómeno de las primarias dentro de un partido es lo normal. Es decir, tú ya sabes que incluso para presentarse a concejal de lo que sería el equivalente a una junta municipal en España, hay unas primarias, tanto los demócratas como los republicanos, y finalmente acaba saliendo quien decide la gente que vota en esas primarias. O sea, y ese es un fenómeno, de hecho, es un fenómeno tan claro que explica, por ejemplo, que en un momento determinado Donald Trump se impusiera en las primarias del Partido Republicano y que en un momento determinado ganara unas elecciones frente a Hillary Clinton, que se supone que tenía que haberlo laminado, ¿no? Entonces, ese fenómeno no existe en España y yo he podido ver cómo dentro de un Partido Popular muy desilusionado con Rajoy en un momento determinado, bueno, pues en el famoso Congreso de Valencia, Rajoy fue reelegido de manera aplastante y las opciones que había frente a Rajoy es que ni se plantearon hacer nada y algunos lo represaliaron además. Entonces, pensar que Isabel Ayuso se va a presentar frente a Casado en unas primarias, a mí me parece utópico. Ni va a haber primarias, ni se va a presentar, y además los votantes del partido no dependen del voto popular ni del voto de los afiliados, dependen de la cúpula del partido. Y lo último que van a hacer es enemistarse con la cúpula del partido. Y eso pasa en el Partido Popular, y eso pasa en el Partido Socialista, y eso pasa en Unidas Podemos, aunque les moleste mucho que se les diga. ¿Es posible un traspaso de Díaz Ayuso a Vox? Yo no lo creo. Vamos a ver, Isabel tiene una trayectoria peculiar, es decir, que mucha gente no conoce. Isabel viene de un trasfondo de Falange, lo cual significa que seguramente piensa que tiene muchas cosas que hacerse perdonar y que más vale que no se sepa lo que tiene detrás. En su día le iba pidiendo lecturas de Falange a García Serrano cuando era muy jovencita, y en un momento determinado supongo que llegó a la conclusión de que la única vía política que tenía para dedicarse a la política con un mínimo de realismo era el Partido Popular, y entró en el Partido Popular. Posiblemente sin la gran escabechina que se produce en el Partido Popular de Madrid después de la marcha de Esperanza Aguirre, pues seguramente Isabel no hubiera llegado nunca a candidata, hubiera podido tener algún peso como miembro de la Asamblea de Madrid, etcétera, pero no hubiera llegado a más. Y yo creo que realmente es una muchacha voluntariosa, que intenta hacerlo bien, que en algunas cuestiones sí que está bien orientada, como por ejemplo en el tema de los impuestos, etcétera, pero también creo que su visión es bastante limitada. O sea, no creo que sea un personaje del calado de otra gente. Yo creo que, por ejemplo, Esperanza Aguirre, estuvieras o no de acuerdo con ella, tenía mucho más calado que Isabel, ¿no? Cuestión aparte es que de alguna manera le pase la mano por encima del hombro, como si fuera una especie de delfín, pero realmente yo creo que Isabel es muy limitada. Lo que pasa que con lo que tiene enfrente seguramente los madrileños hubieran votado incluso al Pato Donald, porque las alternativas que habían eran tremendas. Pues sí.
Muy bien, pues ya hemos estado un rato hablando de política nacional y ahora vamos a dar paso a un poco el escenario internacional. Y perdona, Juanpi, quería seguir un poquito también en la parte nacional porque hay algún tema más así de actualidad. Entonces, por ejemplo, Vale. el problema que está habiendo ahora con el suministro bueno, el contrato que había, ¿no? de gas que teníamos con Argelia, si no me equivoco, la tubería esa grande que decían Sí. ¿no? que nos llevaba al 50% de suministro aquí en España. César, ¿qué crees que está pasando y qué crees que va a pasar? ¿Nos va a afectar de verdad esto? Bueno, vamos a ver. La diplomacia española es una calamidad, ¿eh? Y no es una calamidad ahora, es una calamidad desde hace mucho tiempo. Yo creo que en realidad desaparecimos totalmente del mapa en términos generales en el momento en el que Aznar dejó de ser presidente de gobierno. Luego uno puede ser crítico con Aznar, te puede no gustar, etcétera, pero fue la última vez que tuvimos una presencia en el terreno internacional. Nos eclipsamos totalmente con Rodríguez Zapatero. Rajoy, que era una persona sobre todo deseosa de no tener líos, molestias ni preocupaciones que le entorpecieran la siesta, pues siguió en la misma línea, con lo cual seguimos en la nada y este gobierno ha llegado y seguimos en la nada. De hecho, la política exterior del actual gobierno es llevarse bien con George Soros, pero más allá de eso no le conocemos nada. O sea que ese es el gobierno actual. Y entonces, a partir de ahí, pues cualquier país se considera más que capacitado para colocar a España en una situación desairada. Si lo ha hecho Marruecos, pues evidentemente Argelia en un momento determinado puede decir, bueno, si ustedes no son medianamente serios, aténganse a las consecuencias, ¿no? Y como en realidad el gobierno está lleno de incompetentes, es decir, tú miras el actual gobierno, no es una excepción, o sea, no quiero cargar contra este gobierno porque creo que tiene precedentes muy claros en otros gobiernos de izquierdas y de derechas, pero tú miras este gobierno y en términos generales la única persona que tú puedes decir, bueno, tiene una preparación, pero tampoco quiere pillarse mucho los dedos, es Nadia Calviño. El resto de los miembros del gobierno los podrías quitar, los podrías sustituir por cualquier otro, no pasaría nada, ¿no? A nadie se le ocurriría tener de ministra de Asuntos Exteriores a una señora cuando sabes, y además tú lo reconoces, que los mayores problemas los vas a tener con países árabes, con Marruecos, con Argelia, etcétera, ¿no? Entonces, pues claro, como el mundo islámico es tan amante de la presencia pública de las mujeres, pues es la persona más adecuada para estar ahí. O sea, son una serie de situaciones que tú dices, bueno, esto es algo verdaderamente tremendo, ¿no? Y bueno, pues como las mayores relaciones las íbamos a tener con la Sudáfrica del apartheid, nombramos ministro de Asuntos Exteriores a un negro, ¿no? O sea, es de estas cosas que dices, pero bueno, estas ideas brillantes, ¿a quién se le ocurre? Y entonces eso significa que seguramente este invierno va a ser un invierno duro en España, va a ser difícil, y es posible que, no voy a decir que vivamos un gran apagón, porque eso no lo creo, pero es muy posible que haya cortes de luz. Y los que podemos recordar nuestra infancia, recordamos más de medio siglo atrás, pues sabemos que de pronto había un momento en el día en que se iba la luz, en casa siempre había alguna vela en algún cajón, por si pasaba, y encendías la vela y si no volvía la luz, pues nos íbamos todos a dormir y tan contentos y nos habíamos quedado sin ver la película de la televisión. Y eso, que es algo muy antiguo, pues es muy posible que este invierno se vuelva a vivir en España y también es muy posible que dada la subida de la electricidad y dada la subida del gas, pues nos encontremos con que se va a resucitar en muchos sitios el brasero, que yo conocí hace más de 50 años cuando era un niño, pero que me temo que va a volver a muchas casas españolas. Todo esto al final es fruto de la incompetencia y de la imprevisión. ¿Qué te parece bueno, segunda sentencia sobre lo que fue al final, bueno, un corte de libertad, ¿no? Al final lo que fue eh, lo que impusieron al final en lo Los que fue dos la confinamientos. cuarentena, los dos confinamientos.
Bueno, lo que han sido las dos sentencias del Tribunal Constitucional era lo que era obvio y lo que algunos dijimos entonces, ¿no? Que era inconstitucional, cómo se planteaba, por el tiempo que se planteaba, etcétera, etcétera. Las dos sentencias del Tribunal Constitucional son muy claras al respecto. Por supuesto, ha habido algún voto particular, como el de Cándido Conde Pumpido, que siempre ha sido un hombre del Partido Socialista y que no iba a dejar mal a este gobierno, pero en última instancia eso es obvio. Ahora, para mí el problema al final no es que la sentencia diga que el gobierno ha pisoteado la Constitución y además lo ha hecho con respaldo de otras fuerzas políticas. Para mí lo grave es que esto no tiene ninguna consecuencia. Es decir, aquí no dimite nadie, aquí nadie se hace responsable, aquí no se va a indemnizar a los ciudadanos a los que se ha causado un enorme perjuicio con esos confinamientos. Entonces, claro, al final dices, bueno, la sentencia me parece bien, está bien desarrollada, etcétera, pero no sirve absolutamente de nada. Y entonces llegamos a una situación que cada vez se repite más en España y es la de que de pronto se producen una serie de sentencias, se dictan una serie de sentencias que no cambian en absoluto la situación, que reconocen el mal, pero que no cambian la situación y que sobre todo no encuentran a nadie responsable y que siempre favorecen a los mismos. Quiero decir, cuando no es un gobierno de un signo, pues son los bancos, y cuando no son los bancos son las compañías energéticas. Es decir, el conjunto de castas privilegiadas en España, pues al final no les pasa absolutamente nada. Y estamos hablando de estas dos sentencias, pero bueno, hay una sentencia también reciente del Tribunal Constitucional que ha decidido que determinados impuestos de los ayuntamientos son inconstitucionales y la sentencia te dice que bueno, que esto es a partir de ahora, pero que todo el dinero que se han llevado los ayuntamientos en todos Claro, estos años no es de manera retroactivo. ilegal no van a devolverlo, porque esto es de aquí en adelante. Esto ya lo ha hecho también el Tribunal Supremo en España y es una vergüenza. O sea, alguien se imagina, tú estás en tu casa ahora tan tranquilo, ¿eh? Entonces entra una persona y te roba. Se identifica a esta persona, la sientan en el banquillo, la condenan, el juez decide que efectivamente ha sido un robo con violencia, con nocturnidad, etcétera, etcétera, y dice, pero no va a ir a la cárcel. Ahora, si a partir de ahora vuelve a robar, lo encarcelamos. Pero bueno, señoría, ¿esto qué burla es? Bueno, pues esa burla la está llevando a cabo la Administración de Justicia con los confinamientos, la está llevando con las sentencias de las cláusulas suelo de los bancos, la está llevando a cabo con ese impuesto, etcétera. Y bueno, la Administración de Justicia ha decidido que determinadas sentencias, cuando los hechos ilegales los perpetran determinadas castas, no tienen ninguna consecuencia. Reconocemos que está mal y, sin embargo, pues esto no tiene ninguna consecuencia, ni indemnización, ni resarcimiento de daños, ni nada parecido. Y alguno dirá, qué cosa tan original lo que pasa ahora. Bueno, este es el viejo, se acata, pero no se cumple, que en la historia de España existe como mínimo desde el siglo XV. Es decir, nosotros reconocemos cuál es la legalidad, la acatamos, pero no la cumplimos. Cosa que hacían, por ejemplo, los virreyes de Indias tranquilamente cada vez que les llegaba, por ejemplo, una norma diciendo explote usted un poco menos a los indígenas, ¿no? Y entonces el virrey decía se acata, pero no se cumple. Y por supuesto seguían explotando con auténtico entusiasmo a los indígenas. Los indígenas ahora son los ciudadanos españoles, claro. Y precisamente lo que decías del Tribunal Constitucional es el mismo que lleva 10 años pendiente de debatir el tema de la ley del aborto. 10 años ya. Bueno, lleva más. De hecho, hace apenas unas semanas yo grabé un vídeo que me pidieron para los que, en fin, queríamos instar o querían instar y me pidieron que yo instara también al Tribunal Constitucional a dictar sentencias sobre la ley del aborto y, por supuesto, el Tribunal Constitucional no tiene la menor intención de dictar una sentencia al respecto porque eso es una patata caliente. Y, por Claro. supuesto, no quiere. Con el cambio que va a haber del Tribunal Constitucional,
después de este pacto del Partido Socialista y el Partido Popular, es posible que sí dicten sentencia, porque ya va a haber una mayoría de izquierdas, incluso con gente del Partido Comunista y de Podemos, y entonces me imagino que podemos llegar a ver unas sentencias en el Tribunal Constitucional inolvidables, porque además de la gente que entra, hay gente que, como diría un castizo, no saben hacer la O con un canuto. O sea, realmente las sentencias que pueden salir en el futuro del Tribunal Constitucional no, van a dar comentarios a la afición, no me cabe la menor duda. César, te iba a preguntar también, bueno, un poquito de la actualidad, porque justamente hoy, bueno, tanto PNV, ¿no?, como Esquerra Republicana, ¿no?, con esto del audiovisual catalán, el producir películas en catalán, en Netflix y demás, y por otro lado, PNV presionado también al gobierno, ¿no?, para aprobar los presupuestos, el tema este de lo que es el ingreso mínimo vital, ¿no?, que solicitaba, que ya había otras comunidades que se estaban quejando por este, bueno, por este juego que siempre al final acaba ganando una comunidad y las otras acaban quedando atrás o perjudicadas. ¿Qué opinas? ¿Crees que incluso el PNV o Esquerra Republicana se guardan alguna carta más antes de que se voten los presupuestos? Bueno, vamos a ver. Nosotros nos movemos con una constitución que formalmente es una constitución de una monarquía parlamentaria, y ciertamente hay una monarquía y ciertamente hay un parlamento, pero en términos reales lo que se traduce detrás del ropaje constitucional es una situación social del antiguo régimen. Cuando digo del antiguo régimen no me refiero al de Franco, me refiero al antiguo régimen previo a la Revolución Francesa. Entonces, en el cual hay un régimen donde existen una serie de castas privilegiadas y una serie de diferencias, y la idea de la famosa igualdad ante la ley pues brilla por su ausencia. La Constitución puede hablar de que todos los españoles son iguales ante la ley, pero cuando lees el texto constitucional ves que no es así. Y en el caso que tú estás comentando es evidente. Es decir, de entrada la Constitución mantiene mantiene muchas, pero vamos, mantiene, por ejemplo, instituciones absolutamente medievales como son el concierto vasco y el concierto navarro, en virtud del cual las vascongadas pagan de impuestos lo que quieren. Pero los servicios de las vascongadas los pagan el resto de los españoles, lo cual evidentemente es injusto, pero esto explica por qué el Partido Nacionalista Vasco hace tiempo que renunció a la independencia, e incluso el plan Ibarretxe lo que pretendía era que fuera un Estado libre asociado. Y uno dice, ¿quieren ser Puerto Rico? No, 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 no. Quieren ser un Estado que hace todo y es independiente, pero que luego las cuentas se las paga el resto de España. Con lo cual la igualdad ante la ley es absurda, y quien me diga a mí que Murcia o Asturias o Andalucía es igual que las vascongadas, me parto de risa, porque eso es una falsedad. En otros casos la igualdad en términos formales existe, pero luego en la práctica no, que es el caso de Cataluña. Cualquiera que ve la porción del dinero que se lleva a Cataluña, pues hombre, verdaderamente es que hay una injusticia clamorosa, y además Cataluña no es decir, hombre, es Murcia, es Asturias, es una región pequeñita, hay que sacarla adelante. No, no es verdad, no es verdad. En términos de aportación al Producto Interior Bruto es la segunda región de España, está por delante de la Comunidad de Madrid, pero inmediatamente después está Cataluña, no es una región de muertos de hambre. La pueden estar arruinando con una pésima política, pero no hay razones objetivas para que sea así. Y, sin embargo, Cataluña se lleva unas cantidades del presupuesto absolutamente injustas y desproporcionadas. El famoso FLA, que era este fondo para ayudar a las comunidades autónomas en medio de la crisis, ha habido momentos en que Cataluña se llevaba el 60%. Y el otro 40% se lo llevaban las otras 16 comunidades autónomas. No hay manera de justificar eso. Y la razón fundamental pues es que verdaderamente el sistema español es un sistema del antiguo régimen, en el cual las clases medias, que son las clases productivas en mayor o menor medida, pues finalmente ven cómo les succionan hasta las entrañas un cuerpo de agencia tributaria
que no se somete a ningún tipo de norma legal, y ese dinero va a parar hacia una serie de estamentos privilegiados, como en el antiguo régimen, y eso sí, ya no se da la sopa boba de los conventos a la gente de más abajo, pero nos hemos inventado el ingreso mínimo vital y mantenemos unas clientelas electorales, porque claro, hay elecciones. Y entonces, como hay elecciones, ese despotismo tiene que venir siquiera templado por el hecho de que la gente vota. Y entonces vamos a ver cómo conseguimos que nos voten y nos mantenemos. Pero al final, el sistema que queda elaborado pues es un sistema del antiguo régimen, donde se favorece a unas regiones sobre otras de manera absolutamente injusta, incluso hasta contemplada en la Constitución, que es más escandaloso, donde no existe la igualdad ante la ley ni por aproximación, y donde las decisiones de gobierno, por regla general, no persiguen la defensa de los intereses nacionales. Te puedes equivocar en esa defensa, pero se supone que es lo que tienes que buscar, gobiernes a la izquierda o a la derecha, sino que lo que persiguen sobre todo es satisfacer una codicia desmedida de las castas privilegiadas y que éstas además tengan inmensas clientelas electorales que las permitan seguir favoreciendo eso. Y quien paga toda la fiesta son unas clases medias cada vez más empobrecidas y en un proceso de auténtica proletarización. Vamos a ir poco a poco yéndonos ya al lado internacional. Pero si antes de irnos mucho de aquí de España, la última pregunta más, bueno, a nivel nacional, por así decirlo, porque el Pollo Carvajal al final viene de donde viene, pero está ahí entre dos aguas, ¿no? Peleando por no irse para Estados Unidos y también peleando para que no lo, bueno, no acaben con él de alguna manera, porque claro, no se sabe el futuro de este buen hombre, pero César, ¿qué piensas de lo que está hablando hasta ahora sobre la financiación de Podemos? ¿Y crees que está teniendo la repercusión que debería de tener todo este tema o se está tapando? Vamos a ver, el Pollo Carvajal es un personaje cuya defensa jurídica a lo mejor no consigue el éxito que pretende, pero está siendo muy inteligente. Primero, el Pollo Carvajal llegó a España convencido de que el Partido Socialista era el gran valedor de la dictadura venezolana. No Podemos, y ahora explicaré por qué, sino el Partido Socialista. ¿Por qué? Hombre, Zapatero es el ministro de Asuntos Exteriores oficioso de Nicolás Maduro. En su día Bono nos metió en un lío diplomático con Estados Unidos de 3 pares de bigotes porque vendió un armamento a Venezuela que era de origen americano y que España no podía vender sin permiso de Estados Unidos. Raúl Morodo se dedicaba a hacer unas operaciones económicas extraordinarias desde la embajada española en Caracas, en Venezuela. O sea, las relaciones entre el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno chavista han sido siempre magníficas. Cuando en un momento determinado el Pollo Carvajal, que era el número 2 de la inteligencia chavista, decide que se va, y seguramente se va porque tiene miedo de que en algún momento le pueda echar el guante encima las fuerzas policiales de Estados Unidos, ¿dónde se viene? A España, lógicamente. En España, supuestamente, bueno, pide asilo, inmediatamente piden la extradición y entonces el Pollo Carvajal desaparece. No sabes cómo, pero le dejan salir de prisión, desaparece, nadie sabe dónde se ha ido el Pollo Carvajal. Por supuesto, las autoridades de Estados Unidos solicitan al gobierno español que lo detenga y que lo extradite. Y el gobierno español dice, es que no sabemos dónde está. Es que se ha escapado, es que no damos con él. Bien, yo tengo el oficio de la policía de Estados Unidos enviado a España, al Ministerio del Interior hace unas semanas, donde dice, mire usted, el Pollo Carvajal vive en esta calle, número tal, en el piso tal, en Madrid, y utiliza un automóvil con matrícula tal. ¿Lo van a detener? O sea, ya es que el trabajo se lo hemos hecho nosotros, ¿eh? Por si acaso es verdad que ustedes no saben dónde está, ya les decimos que es la calle tal, número tal, piso tal, en realidad eran 2 pisos, y además utiliza el automóvil matrícula tal, y les rogamos que lo detengan, y lo detienen. Entonces, claro, lo detienen porque, claro, ya es muy escandaloso. Entonces, el Pollo Carvajal inicia una estrategia que es muy inteligente. Primero, como yo he pedido asilo,
a mí no me pueden extraditar hasta que no decidan el asilo. O sea que insisto en hagan ustedes el favor de decidir si me conceden asilo o no, porque si me conceden asilo no me pueden extraditar. Y esto, como puede llevar 2 años, pues 2 años que me quedo yo aquí tan tranquilamente. Lo del asilo no funciona bien porque hubiera sido muy descarado. Y entonces el Pollo Carvajal dice, bueno, empezamos con otra línea de defensa. Yo les doy documentación de delitos presuntamente perpetrados por la gente de Podemos y ustedes me convierten en un testigo protegido. Y si soy un testigo protegido, no me pueden extraditar. Y no soy tan tonto como para dar documentación sobre el Partido Socialista. Pero si doy documentación sobre Podemos y dejo caer alguna cosilla sobre Zapatero para que ustedes capten el mensaje, porque me parece que no son muy inteligentes, pero de esta manera van a captar el mensaje y les conviene que me quede. ¿Qué hace en ese momento el gobierno? El gobierno sopesa las situaciones y dice, pues no, nos va a interesar mucho más extraditarlo a Estados Unidos antes de que empiece a hablar, porque a fin de cuentas los de Podemos son 4 mataos. Y cuando les dieron el dinero eran 4 desgraciadillos que habían aparecido por Venezuela en búsqueda de que alguien les pasara la mano por encima y les dijera que bien lo hacéis, no habían creado ni Podemos. Eran profesorcillos contratados, menos Bestringe, que era algo más, pero el resto eran profesorcillos de estos que no sabes si el año que viene vas a seguir en la universidad o vas a tener que intentar trabajar en una caja de ahorros. Y entonces, en medio de esa situación, aparecieron por Venezuela cuando Chávez daba dinero a todos los que aparecían por allí y bueno, era como si hubieran tenido una aparición mariana. Pero eran 4 desgraciados. Ese dinero en realidad son migajas comparado con el dinero que se ha llevado el Partido Socialista. Y entonces el gobierno ha sido muy claro, a este lo devolvemos a Estados Unidos. Es decir, porque este se queda aquí y de pronto un día amanece tonto y con los cables cruzados y aquí van a aparecer nombres de ministros socialistas, de jerarcas socialistas y la cosa se va a poner muy delicada. Y a los americanos les importa un pito, el Partido Socialista, no saben quiénes son los de Podemos, etcétera, etcétera, mejor que se vaya a Estados Unidos. Y en estos momentos la defensa del Pollo Carvajal está en atar la extradición de tal manera que si lo condenan en Estados Unidos no sea una gran condena. Por ejemplo, que no se le pueda condenar a cadena perpetua porque en España no existe cadena perpetua. Y efectivamente esto es posible. El problema es que en España las penas se cumplen simultáneamente. Es decir, a ti te condenan a 30 años por un atraco, a 25 años por un asesinato, etcétera, y esas penas se cumplen simultáneamente. Pero en Estados Unidos se cumplen de manera sucesiva. Y esto ya lo puede atar muy bien la defensa del Pollo Carvajal, porque efectivamente Estados Unidos puede aceptar que no lo van a condenar a cadena perpetua, pero lo pueden condenar a una pena de 20 años por lavado de dinero, a otra de 30 años por narcotráfico, etcétera, etcétera, que se cumplirán sucesivamente cada vez que acabe. Con lo cual, a lo mejor el Pollo Carvajal pues, va a tener que tener 300 años por delante para cumplir todas las penas que le caigan y ninguna sería cadena perpetua. Vamos ahora ya directos ya para el lado internacional. Y bueno, vamos a panorama general de la situación de un país como China, ¿no? que está peleando esa guerra, ¿no? Por apoderarse, quitarle el puesto, o ya le ha quitado más bien a Estados Unidos el puesto como número 1, ¿no? A nivel mundial, la potencia mundial. César, ¿qué papel, que también estos últimos días también hay una trifulca, ¿no? Con Taiwán también, no sé si habla por el tema de textil, no se sabe bien, pero realmente China está jugando un papel bastante, bueno, como son ellos, ¿no? Agresivos y en modo dictadores, ¿no? Vamos a ver, yo he dedicado a China un capítulo bastante extenso en mi libro Un mundo que cambia, que es un libro que ha hecho recientemente 1 año y que intenta explicar el mundo en el que vivimos, que no es ya ni de lejos el de la Guerra Fría. China está ganando la batalla. Esto no me causa ninguna alegría. O sea,
entre que por un lado soy ciudadano americano y que por otro lado el modelo chino lo conozco muy bien y no me parece nada envidiable, evidentemente no me causa ninguna alegría, pero un análisis realista me obliga a decir que China está ganando esta batalla. Y en algunas áreas ya ha ganado a Estados Unidos. En algunas áreas, por ejemplo, tecnológicas, China ahora mismo le lleva entre 10 y 15 años de ventaja a Estados Unidos. En otras no, pero en esas sí. En el terreno del comercio internacional, China ha ido desplazando a Estados Unidos, pero a una velocidad vertiginosa. Y además China tiene una serie de ventajas que todavía convierte en más graves los errores de Estados Unidos. Voy a citar algunas, porque esto sería para dar una larga, no una conferencia, para dar un seminario. De hecho, hasta hace poco yo daba un seminario sobre China todos los años en una universidad de aquí de la Florida. Todos los años era un clásico que yo diera un seminario sobre China. Por ejemplo, China toma decisiones a largo plazo. Es decir, yo no tomo decisiones para convencer a los electores en las elecciones de midterm en Estados Unidos, que son cada 2 años, o de 4 años en España o en otros sitios. Yo tomo decisiones a largo plazo. Y como tomo decisiones a largo plazo, no hago tonterías para placer a los votantes. Hago lo que creo que tengo que hacer, lo cual quiere decir que tiene bastantes posibilidades de acertar o menos posibilidades de equivocarse. Segundo, las decisiones de China se toman sobre la base de los intereses nacionales de China, no de los lobbies que determinan la política de China. Voy a poner un ejemplo de lo que esto significa en el terreno militar. Estados Unidos es un país con economía de mercado, salvo el complejo militar industrial, que es absolutamente socialista. Es decir, o keynesiano, si alguno prefiere no asustarse con la palabra socialista. Quien paga el armamento en Estados Unidos son los contribuyentes. Y uno diría, ¿y eso es mucho dinero? El 53% del presupuesto americano. 53%. Lógicamente, los que fabrican juguetitos de matar están locos de contento, porque saben que el 53% del presupuesto nacional se va en eso. ¿Qué sucede con China? No necesita contentar a un complejo militar industrial, no lo tiene. Mantiene una enorme fuerza militar, pero mantiene la indispensable, no una fuerza que es inmensa, pero que aún así no evita que hayas perdido una guerra en Afganistán hace 2 días, por ejemplo. Entonces, hace apenas unas horas, Biden salió diciendo que la capacidad de fuerza nuclear de Estados Unidos era 10 veces la de China, etcétera, y inmediatamente salió uno de los políticos chinos, y por supuesto no se replicó en medios occidentales, diciendo que China no necesita tener 10 veces la potencia nuclear necesaria para destruir Estados Unidos, que con tener la potencia para aniquilar nuclearmente a Estados Unidos le sobra. Lo cual es una respuesta tremenda, ¿no? Es decir, mire, o sea, no me salga usted diciendo que tiene los misiles más largos, porque al final eso no es determinante. O sea, usted está haciendo un gasto en este sentido tremendo. Estados Unidos, por ejemplo, no solo en cuanto a capacidad de golpear nuclearmente en portaaviones, Estados Unidos tiene más portaaviones que todo el resto de las marinas del mundo sumadas. Pero es que las 15 marinas siguientes, salvo una, son todas aliadas de Estados Unidos. Con lo cual no hay ningún sentido a tener tanto portaaviones, salvo los negocios que hacen los fabricantes de portaaviones y que pagamos los ciudadanos americanos. Entonces, esa es una segunda característica, la cual evidentemente los chinos tienen una enorme ventaja. Tercera característica, aparte de que los chinos no están presionados por las elecciones, sus metas son a largo plazo. Y eso les permite alcanzar esas metas. Por ejemplo, si hacéis el ejercicio de mirar una bandera china, veréis que sobre el fondo rojo no hay una hoz ni un martillo, que se supone que era lo que tendría que haber, sino que hay una estrella grande y 4 estrellitas. Eso significa, la estrella grande es la China continental, que es la gran masa de China. Las 4 estrellitas son 4 territorios chinos que tienen que irse incorporando a China. Tíbet, que está incorporado,
desde los años 50, Macao, que era una colonia portuguesa que por supuesto está incorporada a China hace décadas, Hong Kong, que era una colonia británica también incorporada a China, y la última estrellita es Taiwán. Y la idea de China es que no necesitamos invadir Taiwán. Taiwán va a acabar cayendo en nuestras manos como Macao y como Hong Kong. Es simplemente una cuestión de saber esperar. Y en ese sentido, hombre, si los taiwaneses se ponen tontos, si los americanos se ponen tontos y le dan submarinos nucleares a Australia y todo, pues una mañana sobrevolamos Taiwán tranquilamente para que vean que la podemos borrar del mapa, pero no vamos a entrar en un conflicto porque sabemos que Taiwán va a caer en nuestras manos. Y podemos esperar 10, 15, 20 años. Va a ser nuestra al final. Se va a reintegrar igual que Hong Kong y que Macao y que el Tíbet. La última gran ventaja de China. China desarrolla una diplomacia mucho más inteligente, no voy a decir que la de Estados Unidos, en general que la de todo el mundo. Posiblemente el único país que sabe desarrollar una diplomacia que puede rivalizar con la de China, aunque está por debajo de la de China, es Rusia. Y esto lleva a situaciones tremendas. De nuevo voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Cuando Estados Unidos en un momento determinado apetece, y no es tanto Estados Unidos como determinadas transnacionales americanas, apetece materias primas en un país, generalmente eso se consigue por vía de presión. Entonces las presiones son diversas, las presiones a veces son que no te renovamos los créditos, que no te renovamos el pago de la deuda, o que si no eres bueno y no te sometes a la ideología de género, pues dejamos que caiga tu moneda. Y entonces tú te llamas Argentina y aunque no esté en el programa de tu partido, apruebas el matrimonio homosexual porque si no la USAID no te da ayuda. Y después de eso legalizas el aborto porque si no el peso se va a hacer gárgaras. Bien, ¿qué hacen los chinos? Primero, los chinos comercian con todo el mundo. O sea, eso de imponer sanciones a los países, pero qué atraso, qué tiránico, qué autoritario. Nosotros comerciamos con todo el mundo. Nos da igual que sean monarquías feudales, dictaduras de izquierdas o de derechas, democracias o la tribu africana de lo que sea. Nosotros comerciamos con todo el mundo. Segundo, nosotros no discutimos los precios. Es decir, no presionamos al país para que nos baje el precio del estaño, del coltán, del cobre, de lo que sea. Y no solamente no lo discutimos, sino intentamos asegurarnos que nos va a dar un suministro a largo plazo, a 10, 15, 20, a veces 50 años. Pero además al país le ayudamos con las infraestructuras. Y nosotros nos hemos estudiado el país y llegamos al país y le decimos, mire, nos interesa su harina de pescado. Pero hemos comprobado que usted no tiene puertos o carreteras o túneles o puentes para que eso llegue correctamente. Nosotros se lo construimos y se lo construimos gratis como una muestra de buena voluntad. Bueno, pues a alguien le puede sorprender que China esté echando a los Estados Unidos de multitud de mercados. Es decir, simplemente China está llevando a cabo una diplomacia que es infinitamente más inteligente y que no está determinada, ni lastrada, ni castrada por los intereses de determinados lobbies. China no va a pedir a ningún país que apruebe el aborto, que apruebe el matrimonio homosexual, ni cosa parecida. Si considera que la ideología de género es un veneno, o sea, no tiene el menor interés en este tipo de cosas. Estados Unidos desperdicia buena parte de su capacidad de golpe diplomático impulsando este tipo de cosas. Bueno, pues en ese pugilato en estos momentos está ganando China e insisto, no es una buena noticia. Y acabo la larguísima respuesta al tema de China. Yo he estado en China una veintena de veces. Por supuesto, las grandes ciudades, Beijing, Shanghai, Nanjing, etcétera, las conozco. Y he estado varias veces, pero he estado en China en el norte hasta llegar a Harbin, en la frontera con Siberia, y he bajado por el sur y he llegado al Tíbet y he estado en el Tíbet visitándolo, etcétera, etcétera. He viajado bastante por China, seguramente menos de lo que hubiera querido, pero bastante. Las infraestructuras que tiene China no las tiene Estados Unidos. El tren de alta velocidad de China
es muchísimo mejor que el AVE español, que es muy bueno, pero en Estados Unidos no hay un tren parecido. Las autopistas que tiene China no tienen nada que envidiar a las autopistas de Estados Unidos y sus aeropuertos son mejores. Y yo tengo la experiencia de regresar de China, del aeropuerto de China, y llegar a Los Ángeles. Ojo, Los Ángeles, o sea, no a Los Ángeles o a Chicago, no estoy hablando de aeropuertos pequeñitos, y tener la sensación de que estoy en un aeropuerto de pueblo. Es decir, lo de China es impresionante y no solo las grandes ciudades. Ciudades que son de tercera, cuarta categoría, te quedas absolutamente abrumado por lo que ves. Y yo he tenido la experiencia de estar en ciudades de tercera, cuarta categoría, o sea, no estoy hablando de Beijing, de Shanghai, etc. Y de pronto estar cruzando una avenida y decir, si yo ahora les pudiera quitar la cara de chinos a los que van por la calle, con los anuncios que veo aquí, que lo mismo está Nokia, que el Kentucky Fried Chicken, etc., podría pensar perfectamente que estoy en Estados Unidos o en una ciudad avanzada de Europa Occidental. Pero es que son chinos. Y es una ciudad que no es del primer nivel de China, a veces ni siquiera del segundo. De modo que esto es algo que hay que tener en cuenta y cuando de pronto los desprecias porque son amarillos y porque gobierna el Partido Comunista y cosas, estás cometiendo un gravísimo error. Bueno, y ahora esta última parte bueno, entramos ahora en una parte un poquito más complicada, por así decirlo, y seguramente que a muchas de las redes sociales y YouTube y demás no le da mucha gracia. Vamos a entrar a la parte un poco conspiranoica sin irnos al extremo de Rafa Pal o otros personajes. Es que lo de Rafa Pal no es conspiranoico, lo de Rafa Pal es locos al poder, o sea, Es es otra historia. otra cosa, o sea, eso es el mundo de Yuppie, o sea. Pero César, con total libertad y si nos tienes que, o sea, dinos lo que pienses, porque yo te tengo preparada una No, yo portada. siempre digo lo que pienso, o sea, que pregunta lo que quieras que yo responderé lo que me parezca, ¿no? Te tengo una portada de The Times. No, The Times. Y bueno, ahora estos días también con con el tema antes de hacer referencia a esta portada, comentario, supongo que estás al tanto, ¿no? El apagón, lo que hablamos del apagón de Sí. Austria. Claro, yo recuerdo que esto se comentaba al principio de la pandemia, ya los más conspiranoicos ya hablaban del apagón. No sé si en el sentido que se nombra ahora, en ese sentido, pero bueno, ya hoy en día se mezcla todo, ¿no? Y al final Sí. no sabes si una parte tiene razón, tiene la otra, o aquí tienes un lío tremendo, ¿no? Pues, pero sí que entramos. Sí, vamos a ver, como decía en mi mocedad Felipe González, me alegro que me haga usted esa pregunta. Pues vamos a ver, ¿por qué me alegro de que me hagas la pregunta? Primero, porque esto del gran apagón no es nuevo, ¿eh? O sea, esto ya se decía en las postrimerías del siglo pasado y a inicios de este. Segundo, porque el programa del gran reseteo de este fin de semana en cesarvidal.tv sobre el gran apagón. O sea que me pilla muy fresco, lo he estado grabando esta mañana con Lorenzo Ramírez. Y tercero, porque Lorenzo y yo estábamos de acuerdo en que simplemente es otra medida para incrementar el miedo de la gente. Es decir, la impresión que nosotros tenemos en el equipo de La Voz, y pensamos que no estamos equivocados, todo lo contrario, es que estamos viendo sucesivas medidas de control social que se basan en el miedo. Es decir, nosotros necesitamos aterrorizar a la gente. Como lo del coronavirus ya no da mucho de sí, porque, oye, llevan estirando el chicle más de un año y quieras que no, acaban saliendo las cifras de muertos y resulta que la supervivencia en todas las edades y en todas las condiciones, pues es más del 99.9%.
quieras que no, evidentemente la tasa de mortalidad, gracias a Dios, es reducida, en algunos casos todavía más reducida, pues hombre, esto no lo puedes estirar indefinidamente. Y entonces, pues lógicamente tienes que ir pensando en nuevas cosas para asustar a la gente. Empezaron a decirnos ya durante el confinamiento que lo próximo iba a ser el cambio climático, pero claro, lo del cambio climático es bastante difuso, eso es demasiado gaseoso. El cambio climático, pero ¿qué exactamente para que me asuste? ¿Que va a caer el meteorito, que de pronto vamos a vivir a 50 grados de temperatura? ¿Exactamente qué? ¿No? Ya he visto el vídeo del dinosaurio Frankie que aparece ante la ONU y empieza a decir que no se dejen extinguir como ellos. Al parecer el meteorito que supuestamente destruyó a los dinosaurios lo atrajeron, ¿no? Para que los extinguiera. Pero bueno, el mensaje es nosotros no pudimos evitar la extinción, entonces el dinosaurio Frankie dice ustedes pueden evitarla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, eso luego a la hora de concretarlo para asustar a la gente es complicado. Y entonces, ¿cómo la asustamos? Pues hablamos de que se va a producir un gran apagón. Primero, si se produjera un gran apagón, por ejemplo, porque hubiera una tormenta solar, esto es natural. Es decir, no es para que entremos en pánico. El gran apagón teóricamente se produce cada 50 años. El último que se produjo fue en 1850 y tantos, o sea que ya vamos con retraso de una tormenta solar que nos produjera un gran apagón, y el que sucedió en 1850 y tantos, durante un par de días dejó sin telégrafos al mundo. Y se veían unas auroras boreales tremendas, pero eso fue todo. Y entonces, esto que dicen, bueno, prepárense ustedes para un gran apagón durante los próximos 5 años, la primera pregunta es, primero, ¿por qué tenemos que prepararnos? Y segundo, ¿por qué durante los próximos 5 años? Es decir, ¿qué datos tiene usted que yo no tengo? De modo que, sin descontar que en algún momento en España una noche estés viendo la telebasura y se vaya la luz y tengas que echar mano de una linterna y de una vela, que no lo descarto, de ahí a que de pronto durante 15 días aquí va a haber un apagón generalizado, no va a haber agua, no va a haber nada de nada. O vamos a entrar en los 3 días de oscuridad del apocalipsis, como ya le he oído decir a más de un pavo, pues es que yo creo que realmente no hay ninguna razón. Es decir, yo no descarto que en algún momento no pueda haber un corte de luz por unas horas o algo de este tipo. No descarto que a lo mejor haya una tormenta solar porque vamos con mucho retraso, pero eso sería seguramente cuestión de un par de días, no más, ¿no? Pero, desde luego, hablar de que estamos al borde del gran apagón y tenemos que tomar medidas y no salga usted de casa y a ser posible, pues solo en ciertos momentos, yo estoy personalmente convencido de que simplemente es una táctica para mantener a la gente asustada, porque la gente asustada es gente mucho más fácil de manipular. Y, por concluir esta larguísima respuesta, está más que comprobado que cualquier disparate que tú difundas de manera masiva por medios de comunicación, sea el que sea, es creído por el 80% de la población. Luego, hay otro 20% que no lo cree, pero solamente un 10% se opone. Es decir, si ahora mismo tú empiezas a decir que para celebrar el Día de San José, el 19 de marzo, van a aterrizar platillos voladores en los parques de España, y machacas con esto, el 19 de marzo la gente lo más seguro es que se quede aterrorizada dentro de su casa porque ya se sabe que llegan los platillos voladores. Habrá un 20% que dirá, pero qué majadería, ¿cómo se pueden creer esto? El otro 80%. Pero solo habrá un 10% que se opondrá y dirá, pero no os dejéis engañar, que esto es para subirnos la luz, que esto es para subirnos los impuestos, que quieren algo de nosotros, no os lo creáis, pero eso es un 10%. Vale, César, y te iba a poner la portada, yo sé que, bueno, es un poco, bueno, a ver la opinión que tienes. Aquí el compañero... Bueno, la portada es clarísima, o sea, vamos a ver, primero la gente asustada, ¿eh? Los 2 padres con máscara antigas, el niño con un casco, supongo que porque a lo mejor es algo más sensato que los padres. Pero lo que ves detrás, ¿qué es? Pues el peligro de una guerra nuclear, el peligro de que aparezca otra enfermedad, que caiga un meteorito o un volcán.
Esto, O sea, esto fue en 2020, me parece que fue antes de la explosión de Beirut, que bueno, hay gente que la relaciona, bueno, esta imagen de aquí, no sé si se la ve, derecha del todo. la derecha del todo bueno, arriba, yo creo que ahí hay una explosión nuclear, ¿no? O sea, o sería más explosión. pero el punto al que voy es que en última instancia esto solamente es una portada para inducir el miedo. O sea, primero, la siguiente catástrofe, ¿por qué tiene que ser mundial? Es decir, si hay una erupción de un volcán, por ejemplo en Canarias, ¿por qué tiene que afectar a los miles de millones de habitantes del planeta? Es una desgracia para los pobres canarios, como todo el mundo sabe, pero ni siquiera para todos los canarios. Si efectivamente se produce una emergencia de carácter sanitario, ¿por qué tiene que ser para todo el planeta? Es decir, podemos intentar asustar a todo el mundo, pero al final las cifras son las que son. Y en el caso de una explosión nuclear, por si la gente no lo sabe, las pruebas de armamento nuclear se producen cada lunes y cada martes. Claro, no las hacemos en el patio de casa, pero evidentemente hay potencias que las hacen. Entonces, claro, esa misma portada lo que está buscando es amedrentar y es asustar. En la absoluta confianza y en la total convicción, y no se equivocan, de que efectivamente gente que está asustada es mucho más fácil de llevar a comportamientos que son absurdos. Y que además nadie piensa en las malas consecuencias. Es decir, el confinamiento del coronavirus no solo es que ha tenido unas consecuencias económicas desastrosas que algunos ya anunciamos en su momento. No solo es que ha servido para empujar la agenda globalista en algunos países porque institucionalmente estaban desarmados. Es que los daños de carácter físico y psíquico derivados de esa inyección masiva de miedo son incalculables. El número de suicidios, por ejemplo, se calcula que con el confinamiento se ha incrementado entre un 20 y un 30%. Al final va a haber más gente que se ha suicidado que gente que ha muerto de coronavirus. Yo he conocido gente que efectivamente vivió el confinamiento en una situación mental extrema, muchos cayeron en depresión, muchos tuvieron brotes psicóticos, pero he conocido gente que me ha confesado que no se suicidó porque, por ejemplo, tenía un nietecito en casa y que el nietecito le salvó la vida, porque si esa persona hubiera estado sola en su casa, se hubiera tirado por el balcón, no soportaba más el confinamiento. Y el tener que cuidar de un nietecito que accidentalmente se quedó en casa con esta persona, pues fue lo que la salvó la vida. Y podría contar muchos casos, y es un fenómeno totalmente mundial. La semana que viene, en la entrevista del viernes del programa La Voz, precisamente tengo a un psicólogo hablando del suicidio y de cómo el suicidio se ha incrementado exponencialmente precisamente con el confinamiento. De manera que todas estas medidas al final tienen consecuencias terribles y esto no es conspiranoia, o sea, estos son hechos y como decía Lenin, los hechos son testarudos. César, para ir terminando, pero sí que no quería dejar de hacerte esta pregunta sobre la Agenda 2030. Primeramente, ¿cuáles crees que son los siguientes pasos? Y después, a nivel de nosotros como cristianos, como iglesia, ¿cuál crees que debería de ser el papel a día de hoy y a futuro de la iglesia? Vamos a ver, la Agenda 2030 es simplemente la formulación de la agenda globalista que ha impulsado Naciones Unidas. La Agenda 2030 la ha asumido totalmente el Vaticano. Yo dediqué un editorial esta semana, creo que fue el miércoles en el programa La Voz, a mostrar cómo el Opus Dei la ha asumido oficialmente. En su página oficial, hace apenas unos días, dedicó una página entera en la página oficial del Opus Dei diciendo lo maravillosa que era la Agenda 2030. El rey lleva el pin de la Agenda 2030 casi siempre. Casado hace cosa de 2 años decidió apoyar expresamente en Twitter la Agenda 2030 y el Partido Socialista y Podemos tienen un ministerio que es de infinidad de cosas, los grandes expresos europeos y la Agenda 2030. O sea que esto es obvio. ¿Cómo nos vamos a enfrentar con la Agenda 2030? Bueno, te voy a contar una anécdota y a lo mejor
comprendes un poco si hay posibilidades de enfrentarse con ello. A inicios del año 2019 tiene lugar en Bogotá, en Colombia, una gran reunión, una especie de macroconcilio, de megasínodo de las organizaciones gays de Hispanoamérica. Y la finalidad es analizar cómo está el avance de la ideología de género, que es uno de los pilares de la agenda globalista, de la Agenda 2030. Y llegan por unanimidad a 3 conclusiones. Primera conclusión, a inicios del año 2019, ese avance está paralizado en Hispanoamérica. Se supone que tendrían que haber alcanzado todos los objetivos, es verdad que han conseguido algún avance en algún país, pero en términos generales ese avance está paralizado a inicios del 2019. Segunda conclusión, y esta es enormemente importante, la culpa de que esté paralizado en Hispanoamérica la tienen las iglesias evangélicas. Y hacen un razonamiento verdaderamente llamativo. Nosotros pensamos que la religión mayoritaria en Hispanoamérica es la Iglesia Católica, y es verdad, todavía lo sigue siendo. Y con la Iglesia Católica nunca pensamos que tendríamos un problema. La única cuestión sería discutir el precio, pero no que se fueran a oponer, porque no se iban a oponer. Y como la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal, lo que decida la cúspide lo acaban obedeciendo los de abajo. Maldiciendo, arrastrando los pies, protestando, etcétera, pero al final tú tocas el silbato en la cúpula y el resto se coloca en fila, de la misma manera que en el ejército el sargento no se pone a discutirle las órdenes al coronel o al general. Y la Iglesia Católica no iba a enfrentarse con nosotros, la única cuestión es el precio que tenemos que pagar. Que no se equivocaron, no hay nada más que verlo en lo que estamos viendo durante todos estos años. Bien. Pero de pronto aparecen estos malditos evangélicos debajo de las piedras, no tienen una estructura jerárquica, no se puede pactar con la cúpula, son movimientos de base, nos han parado en toda Hispanoamérica. Tercera conclusión por unanimidad, tenemos que infiltrarlos y destruirlos, porque es la única piedra que tenemos en el campo. Uno dirá, bueno, estos como eran gays, además estaban trastornados, ahí todos juntos, hicieron un análisis absurdo. El año pasado, cuando se aprueba finalmente a la segunda el aborto en Argentina, uno de los obispos más importantes de Argentina, un obispo católico, publica una carta abierta en la que dice que si sus compañeros en el episcopado, es decir, si los otros obispos argentinos hubieran salido a la calle con la misma valentía y el mismo arrojo que los evangélicos de a pie, el aborto nunca se hubiera convertido en ley en Argentina. ¿Y qué le avergonzaba tener que decir esto? Pero que esos evangélicos anónimos de a pie habían hecho mucho más por enfrentarse con el aborto que los obispos católicos argentinos. Lo cual es una confirmación desde otro lado de lo que sucedía en este gran concilio de organizaciones LGTBI, etcétera, de Hispanoamérica. Esto significa que al final el gran obstáculo para la agenda globalista en cualquiera de sus manifestaciones es el cristianismo bíblico. No eso que llaman de manera gaseosa judeocristianismo, no las confesiones en general que se dicen cristianas, porque es obvio que algunas están dentro de la agenda globalista y encantadas además, sino un cristianismo de bases bíblicas. Y ese cristianismo de bases bíblicas, le guste o no le guste, porque efectivamente esta es una situación expuesta y comprometida, tiene que recordar que tiene que identificar las mentiras, tiene que recordar que es la sal de la tierra y la luz del mundo, no una sal y una luz más, sino la sal de la tierra y la luz del mundo. Y tiene que recordar, como dice el libro de Daniel en el capítulo 2, que es Dios el que cambia las épocas y las edades, el que pone y quita reyes, y por lo tanto confiamos en la soberanía y en la intervención de Dios en la historia para que actúe. Y yo creo que en realidad la misión sigue siendo la misma que en el siglo I, ser sal y luz. Y si efectivamente estamos decididos a ser sal y luz, estamos cumpliendo con nuestra misión y el resto está en manos del Señor. Y eso es lo que tenemos que tener, a mi juicio, muy claro.
Vamos a dar paso a Federico Álvarez, que tiene también una pregunta para ti, y ahí ya hará el cierre también nuestro compañero. Pues gracias, César, por la oportunidad que nos has dado de escucharte. Hemos aprendido muchísimo de ti. Yo justo estaba leyendo este libro de Robert Nozick, de Anarquía, Estado y Utopía, y estaba pensando en el tema de la utopía, ¿no? Y él hablaba de su estado utópico. ¿Qué estado le gustaría visualizar a él? Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué España utópica te imaginas? ¿Cómo te gustaría ver a España de aquí a 10 años? Hablando del tema de utopía. Vamos a ver, España es una nación que por su propio desarrollo histórico no va a experimentar un cambio rápido y positivo de aquí a 10 años. Lo cual significa que tenemos que pensar como los chinos a larga distancia. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver, España quedó fuera de la reforma. Y el que España quedara fuera de la reforma la lisió desde muchos puntos de vista históricos. Es decir, España no tiene una cultura del trabajo como las naciones que recuperaron los valores bíblicos que recuperó la reforma. No tiene una cultura económica que venga tampoco de la Biblia, no tiene una visión de la educación como la que aparece en las Escrituras, no ha experimentado una revolución científica porque la revolución científica nace directamente de la reforma. No conoce la idea de una separación de poderes porque no tiene una antropología que sea la antropología de la Biblia, que exige un gobierno limitado y una separación de poderes. No tiene una idea del funcionariado como servidor público, y de hecho es un funcionario, no un civil servant, como es en el mundo anglosajón, porque no ha vivido la reforma. Y eso hace que España haya ido perdiendo todos los trenes de la historia desde el siglo XVI. Pierde la reforma en el siglo XVI y XVII, pierde la ilustración en el siglo XVIII, pierde las revoluciones liberales en el siglo XIX y XX, y al final del siglo XX se malencaja con el resto de naciones de Europa occidental, pero se malencaja, porque al final un país no es el país ni el paisaje, es sustancialmente el paisanaje. Y efectivamente esto que pasa con España pasa con las naciones de Hispanoamérica, de las cuales España no es la madre patria, sino que es la hermana, porque la madre de todas esas naciones y de la España actual es la España de la Contrarreforma, y así les va a todas. Y entonces, hasta que España no se dé cuenta de que efectivamente en algún momento cogió mal el camino y luego todas las desviaciones que han ido apareciendo no las ha sabido coger porque empezó ya metiéndose por un mal lugar en la carretera, hasta que España no vea esto y no cambie profundamente, no tiene esperanza. Como pasa con los países de Hispanoamérica, a veces parece que hay un periodo que va bien, aguanta un poco y ¡bum!, se vuelve a caer, porque la nación carece de esos cimientos y de esa base bíblica. Y ese es un mensaje que hay que dejar muy claro. Además, los españoles, para terminarlo de arreglar, se han inventado un autoengañabobos que se llama leyenda negra. La historia de la leyenda negra surge en contra de lo que se piensa la gente en el siglo XIX, después del desastre de 1898. En 1898, España pierde los últimos territorios de ultramar, Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Y en ese momento, cuando hay españoles ilustrados, que los ha habido en todos los siglos, pero siempre han sido una pequeñísima minoría, que dicen, tenemos que reexaminar toda la historia de España, porque es que hemos llegado a un desastre. Y además un desastre que tú lees la prensa de la época y todos los periódicos y todos los obispos decían que le íbamos a pegar un palizón a los americanos tremendo. Los obispos además añadían que fundamentalmente porque eran herejes y masones. Y como eran herejes y masones, el palizón que les iba a dar España iba a ser colosal. Incluso la prensa los llamaba los choriceros porque los veía comer perritos calientes y pensaban que era chorizo. Esto da una idea de lo que se conocía de Estados Unidos en 1898. Y cuando se produce el desastre, hay quien quiere reflexionar y empieza a decir, hombre, claro, entre la monarquía, la Iglesia Católica, las estructuras del antiguo régimen, que no ha pasado esto, claro, si es que al final lo raro es que no nos hayamos dado este golpazo antes, pues inmediatamente hay quien aparece y dice, no, esa es la leyenda negra.
Eso es lo que cuentan fuera de nosotros. Pero en realidad nosotros lo hemos hecho siempre de maravilla. Lo que pasa es que judíos, masones y herejes siempre nos han tenido entre ceja y ceja porque somos los mejores. Y claro, para preguntar, pues siendo los mejores, yo no sé cómo llevamos medio milenio dando tumbos, que no ha habido un solo siglo en el que España no haya perdido un trozo de su territorio, y el último, Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y entonces, cada vez que hay una crisis nacional, como la que ahora atraviesa España, siempre te aparece un grupo de molondros diciendo que somos fantásticos, que nadie lo ha hecho como nosotros en la historia, y los que no lo ven es porque están envenenados por la leyenda negra. Que, por cierto, tengo que decir que esa actitud, de manera muy correcta, porque a veces es muy lúcido, Arturo Pérez Reverte ha dicho que es como tomarse un analgésico cuando tienes una enfermedad grave. Y es así. El cáncer que corroe a España desde hace siglos, en vez de tratarlo, de pronto decimos que es mentira, que es lo que dicen los demás, pero que estamos sanísimos. Y nos tomamos un analgésico que parezca, dentro de nuestra soberbia, que no existe ningún tipo de mal. España tiene totalmente que cambiar de rumbo, tiene que experimentar eso que la Biblia llama conversión y que llama metanoia. Y mientras no exista eso, no tiene esperanza como nación. Y para eso no tiene que negar su historia. En realidad, lo que tiene es que conocer la verdadera historia. Porque claro, la historia de España es Juan de Valdés, que se exilia de España porque sabe que la Inquisición lo va a detener y lo va a quemar, porque está estudiando la Biblia. La historia de España es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que por primera vez traducen toda la Biblia al español y que también tienen que exiliarse de España y los quema en efigie la Inquisición. La historia de España es José María Blanco White, que es un ilustrado y un liberal y que está en Inglaterra y ve cómo se redacta la Constitución de Cádiz y dice, con esa Constitución no vamos a ningún sitio, porque no dejáis lugar a la libertad religiosa, decís que la única religión que se puede practicar en España es la católica, y en cuanto que vuelva el rey Fernando del exilio, se alía con la Iglesia Católica y se acabó la Constitución. Y Blanco White acertó más que los padres de la Constitución. Y por supuesto, es otra serie de personajes que ven lo mismo a lo largo de la historia de España y que se dan cuenta de dónde hay que cambiar, pero que siempre son una pequeña minoría a la que se silencia y se extirpa de los libros de historia. Por ejemplo, ¿cuántos españoles saben que España es la última potencia occidental, junto con Portugal, que declara abolida la esclavitud? ¿Y cuántos españoles saben, porque además encima los españoles creen que no había esclavos? Entre otras cosas porque no han leído a Cervantes, que habla de los esclavos que había en la península y que te traías de las Indias y todo lo demás. Al inicio del celoso extremeño, por ejemplo, lo cuenta. ¿Cuántos españoles saben que esa lucha contra la esclavitud tardía la llevan a cabo evangélicos españoles? Y que van a ser esos evangélicos españoles los que se van a enfrentar contra la esclavitud en España, los que van a conseguir que en el curso de la gloriosa revolución la esclavitud se declare abolida y que para ello tienen que luchar con grandes lobbies de interés como son los negreros catalanes, que tenían prácticamente monopolizado el tráfico de esclavos con América. Pues no lo sabe nadie. Porque a Juan de Valdés, porque a Blanco White, porque a Casiodoro de Reina, porque a Cipriano de Valera, porque a los abolicionistas protestantes españoles se les ha arrancado de la historia y se miente la historia. Y España primero tiene que recuperar su historia, examinarla con un corazón noble y abierto, decidir que va a conservar todo lo bueno, sea el Quijote o sea las Meninas, y que al mismo tiempo va a arrancar todo lo malo y va a corregir lo que se ha hecho. Y mientras no suceda eso, pues nuestra historia serán dientes de sierra, como es la historia del Perú, o de México, o de la Argentina, porque nunca entramos en el fondo del asunto. Bueno, la verdad que podríamos estar hablando así aquí durante horas. No te quepa la menor duda. Además, conmigo es un peligro porque ya has visto que me preguntas la hora y te acabo explicando el meridiano de Greenwich. Es un defecto mío y en fin, lo reconozco. Nos encanta, César. Agradecemos las explicaciones y la verdad que edifica mucho, así que te lo agradecemos mucho.
Y bueno, no se trata, parece que un cambio en España se tienen que dar más de 10, 20, 30 años para que España pueda llegar a cambiar algo de su historia. Pero si tú Claro. plantas, vamos a ver, si tú tienes un jardincito o un huerto y tú plantas ahora un manzanito, cualquiera sabe que vas a tener que esperar años para comer manzanas y que a lo mejor son tus hijos los que van a hacer pastel de manzana, pero a lo mejor tú no. Si eso pasa con algo tan sencillo como un manzano, ¿cómo se puede esperar otra cosa de una nación entera? Ahí. Claro. Ya está, es que no hay más. Finiquitado. Cerramos. Lo has resumido rápido. Buena ilustración. Bueno, ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros, lo he pasado muy bien. Siento que a veces encajar en la agenda momentos tan gratos como este, pues es complicado, porque tengo una agenda que ya os podéis imaginar cómo va, pero ha sido muy agradable compartir este tiempo con vosotros. Muchas Pues gracias, César. nosotros también, César, y esperemos en unos meses tener una segunda parte pronto. Claro que sí, si me mandáis el link de esta grabación para yo colgarlo en mi página web, sí, claro. Sí. Perfecto, sí, se lo enviamos. César, te agradecemos mucho que hayas estado aquí. La verdad que, como te decía al principio también, ¿no? Bueno, te seguimos desde hace mucho tiempo y gracias por la labor de tu equipo, a Isaac, que hablo con él, lo conozco, bueno, hablo con él a través de Twitter en momentos, también a través de Lorenzo Ramírez, que es un monstruo también. Los programas que hacéis son tremendos, por eso el éxito también que estás teniendo, porque vas por la verdad por delante, aparte de todo tu currículum y trayectoria que tienes. O sea que nos han quedado preguntas de aire, pero bueno, a ver si hay una segunda parte. Las resolveremos. Sí, esperamos que sí. Bueno, un abrazo muy fuerte para todos vosotros y que Dios os bendiga mucho y sobre todo que no se os olvide enviarme el link de la entrevista. Que Dios os bendiga mucho. Dios te bendiga. Adiós. Chao.